algunas cosas que se repiten en nuestras vidas y cómo las vamos a vencer hoy. ¿Escucharon alguna vez hablar sobre iniquidad? Sí. ¿Iniquidad qué significa? ¿Qué es? No sé qué significa, pero sí he escuchado mucho repetir esa palabra. Sí, iniquidad. ¿Do you understand me? Un poco, pero yo puedo aprender. Ok. Está bien. Bueno, vamos a leer. A mí me gusta leer mucho la Biblia. Me gusta leer mucho. Vamos a Éxodo 34. Y vamos a ver qué es iniquidad. ¿Qué dice Dios sobre la iniquidad? Éxodo 34, 6 y 7. ¿54? 34. 34. 34. Yo pensaba que dice 24. 34. ¿Y 6 y 7? 6 y 7. ¿Lo quiere leer alguien? Sí, yo lo leo. Listo. Dice, luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. ¿Alguna otra versión? ¿Léela? Pues sigue haciendo mucho lo mismo. Sí, léela. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inconsciente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Acá en tu versión dice maldad. Maldad. Y acá en la mía dice iniquidad. Es lo mismo. Iniquidad y maldad es lo mismo. Dios, cuando Jesús vino, ¿cuál era su proclamación? Salvar a todos los que se habían perdido. Sí, pero ¿qué proclamaba él cuando empezó su ministerio? En Marcos 1:15. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros vinimos a esta tierra para tener una vida de arrepentimiento y de búsqueda de Él. Es la única manera de conocer a Dios, venir a la tierra. Por eso pasamos procesos, circunstancias para que clamemos a Él, para que busquemos a Dios. Y Dios, siguiendo la misma línea de Marce, Jesús siempre decía arrepentidos porque el reino se ha acercado, porque Él se cumplió todo lo que hablaban los profetas. Entonces era un tiempo especial, y Él decía que nos arrepintamos porque Él estaba entre nosotros. Y además en el arrepentimiento hay perdón. Vos te arrepentiste, Dios te perdona. Pero ¿qué quiero llegar con esto? ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la raíz del pecado. Porque por ahí, esto yo lo aprendí, también me lo enseñaron mis pastores, y después de que yo aprendí esto, pude ver muchas circunstancias en mi vida que fueron pasando de generación en generación. Fíjate que dice que castiga hasta la 3ª y 4ª generación Dios a través de este pecado. Pero Él es misericordioso y perdona la iniquidad. Entonces, la iniquidad quiere decir sin ley. Dios nos dio una ley. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos dio una ley para que nosotros... Ley de Moisés. Sí, los 10 mandamientos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces una persona que tiene iniquidad es una persona sin ley. Iniquidad quiere decir sin ley, sin mandamientos. Entonces, vamos a Salmo 32. Y quiero después darles unos ejemplos para que vea cómo funciona esto, que esto está arraigado en nuestras vidas. Porque, bueno, nosotros cuando nacemos, por un hombre vino la muerte, entró por un hombre. ¿Se acuerdan de ese versículo de Romanos? Romanos, ya se le digo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice Romanos 5:12, si quieren anotarlo. Romanos 5:12.
El pecado entró por un hombre, Adán cuando cayó, pecó, y ese pecado fue pasado a todos los hombres. Y cada vez fueron pecando más y más y más y más. Y el ADN, la genética original que Dios nos dio, se fue doblando, se fue torciendo. Claro. Exactamente. Se fue corrompiendo. Uno ya nace con ese pecado. Exactamente, nace. Entonces cuando nacemos, cuando viene la concepción de nuestras vidas, en el vientre de nuestra madre, Dios sopla el alma, el espíritu, pero llevamos sangre, nuestra madre y nuestro padre. Entonces todo eso se imparte al bebé, se imparte el pecado. Vamos primero a Salmo 51, después volvemos al 32. 51, 5. Amén. ¿Cuál Psalms, capítulo? Psalms, Sam, oh, Samuel. Psalms. No, Salmo. Oh, Salmo. Psalms, okay. 51. 51. Yes, 51, 5. Ya, que me prestan una lapicera. ¿Me prestas, hermano? ¿Me prestan una lapicera? Sí. El 5, David. 51, 5. Okay. ¿Lo quiere leer alguien? Amén. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Exactamente. Maldad, iniquidad es lo mismo. En pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado, en iniquidad. Es algo que se imparte de generación en generación. Como vemos que Dios dice, pasa a la tercera y cuarta generación. Viene de nuestros antepasados. Lo que quiero llegar con esto es que podamos entender esto para entender por las circunstancias que pasan en nuestra vida. Entonces, una vez que saquemos esta raíz de nuestra vida, que en este tiempo Dios nos va a mostrar por qué tengo ciertas actitudes, por qué tengo ciertos pensamientos, por qué me pasó esto. Y entonces cuando nos arrepintamos por los pecados de nuestros antepasados, eso se va a cortar. Amén. Amén. ¿Lo quieren cortar la iniquidad? ¿Quieren cortar con las maldiciones que vienen de nuestros antepasados? Sí, Porque hemos nacido en pecado. pecado. Uno desconoce esto. Yo cuando llegué a Dios desconocía todo esto. Y después cuando empecé a conocer la palabra de Dios, empecé a saber que la iniquidad, por ejemplo, yo vengo de una familia de padres divorciados. Mi papá y mi mamá se divorciaron. Yo no entendía por qué. Mis abuelos se divorciaron. Y mis bisabuelos también se divorciaron. Una maldición, una iniquidad, que viene de generación en generación. ¿Y cuál era mi destino? Lo mismo. Lo mismo. Claro, hoy estamos. Hoy tuvimos un estudio sobre eso. Estaba en Ezequiel, tenemos un estudio sobre. Entonces Dios está hablando. Padre y- Dios le Sí, estás hablando, Dios le está estaba hablando. de la Mirá vos, palabra que trajiste. mirá vos. Sí, ya estaba pensando. Gloria a Dios. Es el Señor que les quiere revelar esta enseñanza. Entonces, ¿mi destino cuál era? Que yo cuando me case, o mi familia, mis hermanos, cuando Se casen, nos divorciemos, se van a divorciar. o mis hijos, y después eso va a seguir pasando. Pero yo decidí cortar con eso. Decidí pedir perdón a Dios por todo eso que pasó. De rodillas, clamándole, ¿viste? Hasta que sentí. Uno siente la presencia de Dios. ¿Sintieron alguna vez la presencia de Dios? Sí. Es hermoso. Entonces cuando uno se arrepiente siente que eso se quiebra, se corta y nos liberamos de eso, eso sale. También otras iniquidades que le puedo contar. Por ejemplo, mi antepasado no han tenido mis abuelos no terminaron ni la secundaria ni la primaria. Mis padres terminaron la secundaria de grande. ¿Y yo cuál era También. no poder terminar la escuela? Me costó. Y ahora, como le contaba a Pedro, tuve la oportunidad de ir a la universidad y ahora el mes que viene rindo la última materia para recibirme. Entonces pude lograr, me costó estudiar, no fue fácil, porque son como gigantes estos. Son gigantes que hay que vencer. Entonces,
Ahora estoy a punto de vencer esa iniquidad de no poder haber ido a la facultad. Mis antepasados ninguno fue. Entonces yo voy a ser primera generación de profesionales. La verdad que una gran victoria. Sí. Cuesta vencer esos gigantes, pero con Dios los podemos vencer. Y así, no sé, hay otras iniquidades. Por ahí uno ve, no, mira este chico que es bueno, cómo se metió en el alcohol, o cómo se metió en eso, en robar. Pero vos ves en su padre o en su abuelo que han cometido esos mismos pecados. Y por desconocimiento obran iguales. ¿Me van entendiendo? Sí, sí. Es como un patrón de comportamiento. Exactamente. Cuando no sabía de la palabra, Sí. yo antes lo veía como genética. Ajá. Algo Es que es algo congénito, genético. algo congénito. Y algo genético. Es como la calvicie Exactamente. Bueno, o los problemas del corazón. Ajá. las enfermedades también es lo mismo patrón. Una mujer tiene cáncer. La madre tuvo cáncer y la abuela tuvo cáncer. Entonces son maldiciones que vienen de generación en generación. Como mi diabetes. Y Mi entonces, abuela, mi mamá y yo. Mi diabetes, la diabetes. bueno, después vamos a orar de última también para que Dios corte con eso y que no le pase a tus hijos eso. Que eso se corte en vos, que Dios haga un milagro, se corte y que eso vos te sane y eso después cuando vos tengas hijos no se lo pases porque vos ya lo venciste. Y hay muchos testimonios de gente que ha cortado, es algo real. Como yo mismo le decía, yo corté con esto de no poder estudiar. Fue difícil, como le digo, es porque son gigantes. Si nosotros, ustedes son primera generación de creyentes, ¿no? No, en mi familia ya son la tercera generación. Tercera generación de creyentes. Primera generación de creyentes. Segunda. Fue mi abuela, pero mi Bueno, mamá no. primera. Claro, primera. Pero sos como un Timoteo. Que Algo la así. abuela le dijo por la fe que había en tu abuela. Pablo, ¿te acordás? No lo Pablo cuando llama a Timoteo al ministerio, le dice por la fe que hubo en tu abuela. Era un creyente, los padres se ve que no iban. Entonces, por la fe que hubo en la abuela. Y vos estás acá hoy por la fe de mi abuela. de tu abuela. Sí, ella siempre Estás me acá en el decía que llamado de orara Dios. por mí. Estás acá en el llamado de Dios por la fe de tu abuela. Las oraciones fueron escuchadas. Por eso mismo está acá y estás recibiendo a Dios. Entonces también las enfermedades se van heredando. Y yo también soy primera generación de creyente, así que Dios siempre hablaba en parábolas, Jesús. La fe para mover este monte, la fe para mover esta circunstancia. Si es pequeñita nuestra fe, como un grano de mostaza, podemos decirle a este monte, quítate y echa en el mar. Son gigantes que debemos vencer, por medio de la fe, por medio de la oración, del ayuno. El ayuno es muy bueno para vencer todas las circunstancias, todos los pecados. Es muy bueno tomarse un día, por lo menos por semana, para ayunar, para buscar a Dios. La oración es muy importante. La oración es muy importante para no ser tentado y para vencer. Entonces los gigantes que nosotros venzamos en esta generación, los gigantes que vos venzás, los pecados que vos venzás, las circunstancias y problemas que vos venzás, tus hijos no lo van a padecer. Así para vos, también para vos, para mí. Todo lo que yo venza, mis hijos no lo van a padecer. Entonces todo lo que vos hoy te cueste, porque cuesta, yo como primera generación cuesta mucho, Sí. Cuesta, no es fácil, pero Dios un día me tocó con su presencia y ahí empezó a cambiar mi vida. Desde el día que acepté a Dios en mi corazón, Dios me empezó a seguir hasta que tuve un encuentro especial y de ahí no fui el mismo. Y empecé a aprender todas estas cosas y empecé a renunciar, a vencer. Y como le digo, ¿se acuerdan del llamamiento de Abraham? Abraham, el padre de la fe. Sí. Bueno, cuando Dios le dijo, lo llamó a Abraham, Lo sacó de su tienda. sí, el Génesis 12, que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Ah, sí, sí. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Sí, sí. Génesis 12. Es a mí un versículo que me encanta y siempre Dios me ministra con eso. Génesis 12. Allá en el otro internado me ponía a leer Génesis
y leí hasta el 30 y algo y así iba leyendo. Bien, bien. El proverbio me lo leí entero. Y, Es re lindo proverbio. Pero lo que pasa es que eran Biblia católica Ah, y claro. no lo entendía bien yo. Sí, por ahí viste como un bloqueo. Cambia, no, porque Sí, cambian claro, muchas cosas. ¿Sí? habla más de empresa y todo eso. Sí. ¿Lo de quiere leer? recursos, todo eso. ¿Cómo? De recursos, empresa. Porque acá yo leía a Josué. Ajá. Que Ah, siempre dice pregunta. tus empresas. Claro. Sí, Hará prosperar José, tus tu empresas. empresa. Y acá dice tu camino. Y no es, yo digo, que tú piensan en plata, ¿no? Es, Otra traducción. Bueno, ¿alguien quiere leer Génesis 12 hasta el 3? Dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Abraham es como nuestro abuelo. Es como el padre de la fe. Nosotros somos simiente de Abraham por medio de Cristo. Somos hijos de Abraham. Al recibir a Jesús, Jesús nos conecta con Abraham. Las promesas fueron hechas a él. Entonces todas estas bendiciones, toda esta, haré grande tu nombre, te voy a bendecir, todo esto es para nosotros, lo debemos tomar, lo debemos clamar, Lo recibimos como herencia. recibirlo, no es nuestra herencia, se lo tenemos que decir a Dios, bendecime porque soy hijo de Abraham, pedirle, el que pide, recibe. Entonces Dios lo llama a Abraham, primera generación, porque su antepasado no creían en Dios, eran idólatras. Idolatría tenían. Entonces él tuvo un encuentro con Dios y Dios lo llamó. Sal de ese lugar, sal de esa circunstancia de tu nacimiento, salí de ahí. Los saca porque el ambiente donde nos movemos, nuestra casa, nuestros lugares, tiene mucha influencia sobre nuestra vida. Entonces nosotros aprendemos, así como se repite la iniquidad, se repite en ciertas circunstancias que vamos aprendiendo de nuestros padres. No es que nuestros padres sean malos ni nada, porque hay que honrar al padre y madre. Pero Dios lo saca a Abraham de ahí para hacerlo libre de todas las iniquidades. Y como vemos que Abraham tuvo lucha, tuvo que avanzar, luchar, moverse de acá para allá, parece como que era como que pasaba momentos difíciles. Pero si después vemos que cuando tuvo a su hijo de la promesa, su hijo no pasó por esa circunstancia que Abraham pasó. Porque Abraham ya obtuvo la bendición de Dios, obtuvo su promesa, se movió por fe, sin ver nada, salió de ese lugar por creerlo del Señor. Y después cuando vemos que su hijo fue prosperado en todo, Isaac, y no tuvo que vencer lo mismo que venció Abraham. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Me voy explicando bien o vos? ¿Bien? Sí. Yo cuando predicaba por ahí en las cárceles, veía un abuelo, un padre y un hijo. Vemos cómo circunstancias llevan a la generación a eso. Y yo le explicaba de esto, del pecado generacional, que eso se lo tenían que cortar en su vida porque si no va a seguir pasando. Entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros, ahora que estamos escuchando la Biblia, estamos aprendiendo de Dios, de poder cortar con esto, esforzarnos porque como le decía, no es fácil, pero Dios todo lo que promete lo cumple. Hay ciertas cosas que está cumpliendo en mi vida, otras cosas que todavía la estoy esperando, pero la estoy buscando en oración, de la promesa de Dios. Y entonces nosotros al vencer esto, al arrepentirnos de esto, de estas iniquidades, que es la raíz de todo el pecado, vamos a ser bendecidos. Así como un árbol que da un fruto malo, porque el fruto del árbol sería el pecado, la raíz sería la iniquidad o la maldad. ¿Me expliqué? Vamos a verlo vamos a Salmo 32. Salmo 32. ¿32? 5. Ah, ya lo tengo marcado. Ah, bien, bien. Dice, te confesaré mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesará al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bien, ¿lo querés leer? Sí, dice.
mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Lo importante es confesar todo esto. Por ahí no conocimos a nuestros padres o no conocimos a nuestros abuelos, pero Dios nos puede traer revelación. Si hay algo que se está repitiendo en nuestra vida, como dijiste, un patrón de comportamiento, de pensamiento, ¿por qué pienso en esto? ¿Por qué siempre pienso en esto? Perversión, inmoralidad, lo que sea. Suicidio, lo que sea. Porque a lo mejor mis antepasados hicieron algo que me está afectando. Porque todo lo que yo haga afecta no solo a mi prójimo, sino a mi generación. A mis hijos lo va a afectar, todo lo que yo haga. Si ahora ustedes están buscando a Dios, buscando la bendición, eso va a afectar a tus hijos. Tus hijos van a ser benditos, van a ser bendecidos por Dios. Y la confesión sobre todo. Dice, ¿perdonaste la maldad de mi pecado? ¿O sería la iniquidad o la raíz? Si confieso todo lo que hicieron mis antepasados, va a haber un quiebre en nuestra vida, se va a cortar algo. Y Dios nos va a bendecir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo para aportar? ¿Algo para aportar? En el caso, por ejemplo, Sí. de David, que él permitió que el pecado entrara a través de cuando él codició a la mujer Sí. de su... También lo afectó, porque después afectó a sus hijos ¿Afectó a sus hijos? y terminó de un pecado, como el de la fornicación, empezó después el de la mentira y después terminó en muerte. Sí, exactamente. ¿Sería lo mismo? Sería lo mismo. Vemos que David escribió el Salmo 51. En pecado fui concebido. Porque por ahí muchos historiadores dicen cuando David era apartado, viste que su padre lo tenía cuidando las ovejas. Sí. Y cuando Samuel viene a buscar el ungido, al próximo rey, llama a los hijos de Elí y David no estaba. Era como dicen que eran los historiadores como un hijo bastardo. Como que fue concebido en fornicación, por eso lo tenía lejos cuidando de las ovejas. Y entonces después Dios lo unge a David, cuando los llama a Samuel le dice que venga. Y después vemos este patrón, que como él fue concebido en iniquidad, en fornicación, vemos que él también pecó con este mismo pecado. Y entonces, cuando lo confronta el profeta, él se da cuenta y le trae convicción Dios, el Espíritu Santo trae convicción de que realmente pecó y escribe el Salmo 51. En pecado, en fornicación fui concebido y en pecado me tuvo mi madre. Entonces él busca el arrepentimiento, busca el arrepentimiento. De esta manera nosotros. Yo cuando empecé a conocer la iniquidad, bueno, me arrepentí de la idolatría que hubo en mi familia, de las fornicaciones, de los adulterios, del robo, del alcoholismo, porque tenía un abuelo alcohólico y yo por ahí, antes cuando salía con mis amigos, también volvía todos los fines de semana, viste, tomado, porque, qué sé yo, uno se divierte de esa manera. Y después cuando empecé a conocer todo esto de Dios, y empecé a estudiar la Biblia, Dios me hizo libre del alcohol. Y hace 9 años no tomé más alcohol. No, ni siquiera me llama la atención. No tengo ese deseo por tomar. Porque Dios me liberó, me sanó de eso. Y mi abuelo era re alcohólico. Mi papá no, porque por ahí la iniquidad salta una generación y afecta a la otra. Tercera o cuarta generación. A mi papá no Claro. lo afectó, Tercera o cuarta, claro, se salta. a mí me estaba afectando. Hasta que me di cuenta de su palabra, que eso me estaba afectando. Y orando, leyendo la palabra, metiéndome, Dios me hizo libre de eso. Y nunca más tuve deseo por el alcohol. Lo único que por ahí tomo cuando es la Santa Cena. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? No tenemos tiempo. ¿Hasta mañana? Hasta que... Hasta que Dios quiera. Sí. Entonces, bueno, Dios me hizo libre de eso, de tomar alcohol, ¿viste? Porque venía siempre mal. Es un testimonio. A mí me llama mucho por esa parte y por el cigarro. Con el tema de las drogas no, pero me llama mucho de ahí. Es una lucha ¿Y constante. tu familia tenía...? Todo. La mayoría ¿entendés? era Eso es como, alcohólico y sí, mucho cigarrillo. como que se va impartiendo de generación en generación. Y entonces, bueno, había esto en mi vida y cuando empecé a leer, estudiar la palabra, Dios me libró de esto.
Y como le digo, no tengo ningún deseo, no me llama la atención más, porque Dios me sanó de eso. Lo único que tomo cuando hacemos Santa Cena, por ahí, ¿viste? Claro, que te dan el vasito. vino, el vasito. Pero después no, nunca más. Me ofrecen y no, digo no, porque no me gusta, no siento, como le digo, ese deseo, como que Dios me libró. Y Dios puede hacer los milagros en ustedes también, de que no tengan ese deseo por droga o por cualquier otra cosa. Dios lo puede hacer. Lo he visto en muchos chicos de la cárcel, que cuando íbamos a predicar, muchos chicos, ¿viste? Porque también ahí hay líderes, ¿viste? Que es como una cárcel cristiana, no sé si conocen. Claro. Son pabellones cristianos. Entonces, entre los líderes ayudan a su hermano, a que quiera realmente cambiar, que pide ir al pabellón cristiano. Entonces, si están con este problema de droga, lo ayudan los hermanos, oran, ayunan por él. Entre los otros ayunan por ese, para que sea libre de eso. Y después tengo muchos amigos, tengo un amigo pastor que nunca más sintió adicción por las drogas. Hay 2 hermanos en la iglesia también que van, que hoy invité uno hoy, pero no pudo, justo trabajaba. Que también pasó por ciertas circunstancias y fue libre de la droga, ni deseo ni nada. Son los milagros de Dios, son los milagros de Dios. Y eso también es para ustedes, los milagros son para nosotros, para ahora. Somos el pueblo de los milagros. Cuando Dios sacó a nuestro pueblo, nos tenemos que sentir que esto es nuestro, somos parte de esto. Que nuestro pueblo Dios lo sacó con milagros, con prodigios, abrió el mar, lo sustentó con maná. 40 años en el desierto Dios lo sustentaba, le daba comida, todo lo que necesitaban. Debemos creer en esos milagros. Nos guiaba con una columna de humo de día y una columna de fuego de noche. Tremendo, tremendo. Y eso es para nosotros, los milagros son para nosotros. Debemos declararlo, ¿viste? Haz tu milagro, Señor. Haz tu milagro, me pasa esto, por favor, obra con tu milagro, obra por tu... Es clamar a Dios, clamar a Dios. ¿Cuánto tiempo de oración tienen cada uno? ¿Pueden orar ustedes? Sí. ¿Pueden tener intimidad? ¿Cuánto tiempo de oración? No sé, el que queramos. El que quieran. Bien, bien. Mientras no tengamos trabajo y esas cosas. Claro. Acá buenísimo. eso es lo que tiene este lugar, que vos Buenísimo. no tenés ningún tipo de dispersión hacia ninguna cosa. Claro. Es totalmente concentrado acá. Buenísimo, ¿no? Lo mejor que puede haber. Esto más de esto porque no querés. Sí. Che, me iba a venir acá con ustedes, me parece. No, buenísimo. Entonces, para vencer todo esto es clamar y confesar, ¿viste? Yo cuando, les decía, cuando empecé a conocer todo esto, veía ciertos patrones que por ahí me querían afectar o me estaban afectando. Y me puse a investigar, le preguntaba cosas a mi abuela, ¿viste? Cómo era el abuelo, cómo eran los bisabuelos, para tener detalles, porque Dios quiere que seamos detallistas en nuestro pecado, no por ahí, Señor, perdóname mis pecados, no, detallistas, Señor, perdóname por la iniquidad de mis padres, perdóname, Señor, porque mis padres han estado contra ti, mis abuelos han estado contra ti, mis ancestros han estado en borrachera, han estado en fornicación, en orgía, en idolatría, en incesto, han estado en todo esto mis ancestros, Señor, perdóname por esto, ser detallista, porque han estado en el alcoholismo, porque han robado. Y esto nos afecta a todos, no crean que son los únicos, a mí me ha afectado, a mi antepasado han hecho un montón de cosas feas, ¿viste? Perversas. Entonces, vencer con esto, para poder acercarnos más a Dios, para poder ser santos para Él, pues fuimos llamados para tener una vida de santidad. Somos un pueblo escogido. Somos reyes y sacerdotes. Por ahí vemos la realidad que como soy un rey y un sacerdote, pero Dios nos ve como un rey, como un sacerdote, como su hijo. Así como cuando aceptamos a Jesús, somos hijos de Él, somos hijos de Dios al aceptar a Jesús. Y Dios nos dice lo mismo que dijo Jesús: soy mi hijo amado en cual tengo complacencia. Dios nos ve así. Somos su hijo amado en el cual Él tiene complacencia. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Sí. Amén. Bueno, como le decía, el pecado es solo el fruto, la iniquidad es la raíz y debemos cortar ese árbol. Cortar un árbol lleva tiempo. Y más que un árbol que viene de generación en generación. Cuando vemos esos árboles antiguos, que son gigantes, tienen raíces. Un ocalito nomás te iba a decir. Por eso, un ocalito.
vos lo ves gigante, tiene raíces profundas, así que imagínense sacar un eucalipto. Tengo que cortarlo, empezar a sacar las raíces, y eso es lo que tengo que hacer con mi alma, con mi interior. Empezar a sacar las raíces de maldad de generación en generación. Por eso no es un día para otro, sino es un proceso. Como creo que bueno estaban hace 2 o 3 semanas. No. ¿Te acordás que Marce enseñó que el arrepentimiento es un proceso? Sí. Es un proceso, Lleva pasos y lleva... va llevando pasos. Ajá. Hay que arrepentirse de corazón. Arrepentirse de corazón, Y después fijarte en el arrepentimiento, qué año hiciste y qué año te hiciste. Claro. ¿a quién afectaste? Claro. Pedir Y perdón. También Acá yo tengo anotado. cambiar esas actitudes que Sí. tienes para... El proceso del arrepentimiento tiene 4 pasos y 2 características. El primer paso es darse cuenta del daño realizado y cambiar de actitud. Bien. El segundo paso es cesar de pecar. Exactamente. El tercero es confesar el pecado y pedir perdón. Y el cuarto es no volver a cometer el mismo pecado. Exactamente. La semana pasada lo dio. Ajá. Sí. Y las 2 características Y lo son volvió a dar, sí. la llanura del Espíritu Santo Sí. y el arrepentimiento mediante la fe. Exactamente. Exactamente. El arrepentimiento continuo. Romanos, vamos a buscar Romanos 10, 9 y 10. Capítulo 10. Caminar en iniquidad. Romanos 10. 10, el 9 y el 10. ¿Vos lo tenés, Jonah? Romano. Capítulo 10, versículo 9 y 10. Acá ¿Lo está. encontraste? Capítulo 10. Sí, versículo 9 y 10. ¿Quién lo lee? Bueno, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Debemos confesar nuestros pecados, también como recién leímos en el Salmo 32. Confesar. La confesión hace que Dios nos salve de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Confesar, confesar, siempre, confesar. Tuve este malo pensamiento, Dios, perdóname. Confieso. Y si caí en algo, en cualquier tipo de pecado, saber que Dios nos espera con brazos abiertos. No autocondenarse, porque por ahí uno, viste, peca y dice, no, ¿cómo voy a volver a Dios? ¿Viste? Claro, y ya Ahí no. te sentí la acusación. Sí, que acusación del enemigo, no, enemigo. pará. Hice algo malo, viste, y me quiero esconder. Como Adán, pecó, No, ¿y sintió qué hizo? vergüenza. Sintió vergüenza, se escondió de Dios. Y, Ajá. y Dios que le dijo, ¿dónde estás? Ajá. Dios sabía dónde estaba. Pero le ese... dio la oportunidad de que él... Exactamente. ¿Dónde te vas a esconder? No te podés esconder, no, de Dios no nos podemos esconder. Me acuerdo una vez me invitaron, un amigo me pagó para, no sé a dónde iban, pero se iban de viaje, no sé a dónde, que bautizaban mucha gente, una pileta. Sí. Y bueno, vino a buscarme y dije, no, que me iba ahí, bueno, me fue, viste, y después eran como a las 12 por ahí. Estaba sentado afuera y miro, allá se escuchaban parlantes, miro, venían una banda de pastores con los micrófonos y todo. No, hasta acá me vino a buscar a la puerta de mi casa, digo, de nuevo, porque no me fui ahí, pero y sentí una vergüenza porque fui y me escondía adentro y golpeaban. Sentía vergüenza, escuchaba yo decía, perdóname, yo no sé. Pero ¿Viste cuando el sí. enemigo te dice, No, "Date no. adentro, no te El juntes con enemigo, eso". el enemigo. Claro, no, y El yo enemigo. me quedaba adentro, pero por dentro me daba remordimiento, ¿viste? Decía, porque a mí me gusta, es como despreciar a la gente. Sí. Y es feo despreciar a la gente, sea que una religión o otra religión, ¿viste? Es No, bueno. no hay que despreciar a nadie, ¿viste? Porque somos todos hechos imagen de Dios y hay que amar al prójimo como uno mismo. Y me sentía re mal. Si por uno eso, desprecia pero- al otro, Pero está también sentía despreciando vergüenza porque uno, al Señor. cuando está en pecado, siente tanta vergüenza cuando viste. Sí, es verdad, uno siente vergüenza, ¿viste? Se siente mal. Y entonces Dios le dice, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, pero... Estaba atrás del árbol, no estaba escondido. Sí, estaba escondido detrás del arbusto, pero fue como una pregunta Capciosa. capciosa, porque quiere decir, ¿dónde estás tú conmigo, con mi relación? ¿Qué pasó? ¿Te desconectaste de mí?
Fue eso. Entonces, por ahí, viste, no sentirnos, si hacemos algo, pensamos mal, no sentirnos rechazados por Dios, porque el que viene a mí, yo no rechazo, dice el Señor. Y como vos bien decía, el que le hace algo a su hermano, se lo está haciendo a Dios. Porque todo lo que uno le hace al hermano, se lo hace a Dios, a cualquier persona. Si yo hoy vengo, te ayudo en algo, estoy ayudando a Dios. Cuando dice el Señor, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me ayudaste, me sanaste. Y van a decir, ¿cuándo, Señor, te hicimos esto? Cuando se licita a las personas, me lo está haciendo a mí. Todo lo que yo le hago a mi prójimo, se lo hago a Dios. Si le hago algo malo, es como que se lo estoy haciendo a Dios mismo. Por eso hay que amar al prójimo y tratar de ayudarlo en todo. Si yo estoy acá es porque creo en vos, porque sé que Dios puede hacer algo. He visto la transformación de muchas personas, Cuando iba a la cárcel he visto, como te digo, personas que salieron de ahí bien. Otros volvieron, no iba a ser mentiroso. Otros salieron bien, vos los veías que bien, pero volvieron a caer presos. Por ciertas circunstancias, porque es difícil. Es una lucha, como le digo, es una lucha. No es fácil, pero con Dios podemos. Entonces, bueno, esta iniquidad nos trae pensamientos torcidos, nos trae todo lo que es pensamientos que son desalineados con Dios, todo lo que es rebelión a la autoridad que Dios puso sobre mí. Acá tenemos, bueno, la autoridad que es David, Sean y Slavic, son la autoridad de este lugar. Por eso a veces puestas por Dios. ¿Tienen debilidades? Sí. ¿Son humanos como nosotros? Sí. ¿Se pueden equivocar? Sí. Pero fueron puestos por Dios. Y por ahí la iniquidad nos quiere llevar a ser rebelde contra la autoridad, contra un pastor, contra alguien. Entonces, ¿se pueden equivocar? Sí, está bien, se equivocan. No hay que juzgarlo, ¿viste? Sino orar para que pase algo. Pero por ahí, ¿viste? La iniquidad nos da pensamiento contra Dios, contra cómo puede estar este acá y yo estoy acá. Porque a veces se quiere crecer el orgullo, el ego en uno mismo. Los celos, mirá cómo está este y yo estoy acá. Este está hace menos tiempo en Dios y ya, no sé, es líder y yo estoy acá hace 3, 4 años y todavía... Pero bueno, Dios tiene algo diferente para cada uno. Dios tiene un rol. ¿Y quién busca de Dios también? Y también buscar de Dios. Porque si no... Es importante. Si no busca... Dios va a decir, ¿por qué aquí ya está dando una palabra y yo ni... Viene a buscar, hermano. Y bueno, sí. Capaz que la otra persona se metió con Dios, buscó, oró, ayunó, y Dios te levanta. Pero Dios tiene un rol para cada uno, tiene un propósito para vos, tiene un propósito para vos, un propósito para vos. Así como si vos te ves tu dedo, mirate, está tu huella digital. Eso me enseñó un hermano de una iglesia allá en Entre Ríos, que Dios a todos nos hizo con 2 ojos, con una nariz, con boca, con las manos, pero ¿en qué nos hizo diferente? En las huellas digitales. Sos único. Sí. Somos únicos. Somos Claro. únicos. Pero no solo en las huellas digitales. Está, ¿cómo se dice? Científicamente comprobado que incluso la nariz del hombre no hay ninguna que sea igual. Ninguna. Yo no lo sabía, mirá vos. ¿Vos decís? Puede tener rasgos similares, pero no son iguales. Guau. Ah, porque mi nariz es muy parecida a la que tiene. Sí, puede ser parecida, pero en milímetros, en pequeñas partes, es totalmente distinto. Ah, sí, claro, sí, olvidate. Ni los gemelos ni los mellizos son iguales. Yo tengo hermanas mellizas y no, son diferentes. No comparten lo mismo. Son diferentes. Aún en carácter, son bastante parecidas, pero son diferentes. Entonces Dios nos hizo únicos. Y tiene un propósito, tiene un plan para cada uno. Nosotros le debemos creer a Dios. Le debemos creer. Y que tiene un plan para cada uno. No sé a qué planes tienen ustedes, pero para subir al salir de acá. Pero... Yo no sé si voy a salir de acá. Sí, David me ha ofrecido 2 años. Yo dije, ¿recibo? Sí, bien. ¿Viste? Pero bueno, Dios tiene un plan para cada uno, un propósito único y especial para cada uno. Y lo que yo estoy haciendo para Dios o para mi vida no es lo mismo que vos vas a hacer, ni lo que vos vas a hacer, ni lo que vos vas a hacer. Pero nos necesitamos mutuamente, porque somos un cuerpo. Somos hermanos.
Capaz que somos diferentes, pero por dentro, al recibir la sangre de Dios, de Jesús, tenemos la misma genética, el mismo ADN. Y Pablo nos enseña que si un miembro del cuerpo se enferma todo el cuerpo. Si uno recibe gloria, todos nos tenemos que gloriar. Porque tenemos que llegar a la plenitud de ser uno con Dios. Todo el cuerpo, toda la iglesia mundial debemos ser uno. Debemos estar en unidad. Vamos a 2 de Crónicas 7:14. Crónica, Corintios. ¿Dónde está Crónica? Está en el Antiguo. El Antiguo. Acá, mirá, está después de Reyes, creo. Sí, después de Reyes. Primera de Crónicas. 7:14. ¿Primera? Segunda de Crónicas 7:14. Segunda Crónica 7:14. Ya, justo. Los profetas siempre venían. La tengo marcada. Mirá, la marca. Buenísimo, perfecto. Yo no estaba hablando. Los profetas siempre que se levantaban, ¿qué le decían al pueblo? Humíllense, arrepiéntanse. Jesús se levantó, arrepentimiento. El reino de los cielos se acercaba, arrepentido. Juan el Bautista, pueblo, arrepiéntanse, generación de víboras, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Así que nos tenemos que volver a Dios con todo. Generación de víboras. Generación de víboras, le dijo. Una palabra re fuerte. Sí. Sí, se ve que te digan eso. Pero ¿por qué generación de víboras? Generación. Yo decía que en la genética, no estaba la simiente de Dios. Estaba la simiente de la serpiente. Claro, que fue la que Porque engañó a Eva. engañó a Eva, infectó la genética y todo eso se pasó. Entonces eran una simiente, una generación de víbora, de serpiente. Estaba la genética, no reconocían como hermanos porque tenían una genética extraña, no tenían la genética de Dios. Nosotros cuando venimos a Dios, lo recibimos su sangre, recibimos nuestro corazón, nuestra genética espiritual, nuestra esencia comienza a cambiar, recibimos el ADN de Dios y si no lo tenemos, pedimos, pon tu genética, tu ADN en mi vida, Señor, tu simiente, entonces ya tenemos otra sangre y tenemos ya el ADN de Dios, que es un ADN bendecido. Y tenemos que empezar a cortar con toda esa genética de la serpiente, la víbora. Ya no escuchar esas voces. Si vienen pensamientos, ¿esto viene de Dios o del enemigo? Porque por ahí nos tira dardo. Yo también por ahí me vienen mal los pensamientos. Señor, ¿qué hago con esto? Señor, ayúdame, me entrego a ti. Me rindo, me tengo que arrodillar, me tiro en el piso. No, lo tengo que hacer, ¿viste? Para que salgan esos pensamientos. Porque si lo dejo que fluyan ahí, un pensamiento lleva a otro. Lleva a la acción. Ese pensamiento puede llevar a una acción mala. Porque nosotros no caemos en pecado, sino que nos deslizamos. Viene primero por un pensamiento y Sí. eso trae maquinaciones. Sí. Y vos antes de cometer el pecado ya lo venís pensando. Lo vení y pensando hace maquinando. mucho. Sí. El tema es despojarnos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pensar en todo lo que es bueno, justo, agradable, perfecto, de buen nombre. En esto pensar. Entonces pensar en cosas buenas, pensar en sus mandamientos, por ahí si no, pensar en Dios, reprender esos pensamientos, atarlo, lo ato, ¿viste? Lo quito de mí, sacarlo. Y por ahí es una lucha, es una guerra espiritual. Bueno, vamos a leer el 14 y el 14. Dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. 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 Entonces los profetas siempre decían, arrepentirnos. Humillarse ante Dios. Y Dios nos va a escuchar y nos va a perdonar. Y entonces cuando nosotros recibimos a Cristo también tenemos otro nuevo nacimiento, que es un proceso también, un proceso. Entonces soy una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, soy hecho nuevo. Sí, nací de nuevo, pero bueno, me arrepiento de todo mi antepasado. Me arrepiento de lo que hizo mi viejo, mi vieja, mis abuelos, mi bisabuelo, me arrepiento y corto y decido, me propongo de tomar responsabilidad, de cortar hoy en mi vida todo esto. Como yo le decía, bueno, yo me tomé la decisión de seguir a Dios y de cortar con todo lo que hicieron mis ancestros. Cortar, ¿viste? Yo quiero que mi hijo
puedan conocer a Dios de chico, ¿viste? Puedan ser instruidos en el camino. Si instruyera al niño en su camino de niño, cuando sea grande no se va a apartar. Entonces los animo que, ¿viste? Tengan esa responsabilidad, y sé que la tienen, y se están tomando el compromiso de tomar este camino y de poder vencer todo lo que sus padres no vencieron, vencerlo ustedes, y sus hijos van a ser bendecidos. Y vamos a 1 de Pedro 14:15. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá venimos a trabajar un poco. Oh, qué bueno. Primera de Pedro, ¿cuánto? Bravo. 14:15. Me Mucho me trabajo. robaron las otras hojas. Espera, Omar. ¿Qué pasó? ¿Recién viniste o? Primera de Pedro, Y hace una hora capaz. Primera de Pedro. 14:15. Me la robaron a toda esta parte. Bueno, ¿Qué te pasó? No tenés. Se fue a trabajar. Primera de Pedro. Fueron a la herrería. 14:15. Primera de Pedro mía tiene hasta el 5. Yo también tiene hasta el 5, primera de Pedro. Primera de Pedro hasta el 5 tiene. O es segunda. A ver, ya te digo. Espera. No, porque segunda tiene hasta el 3. No, primera. Primera epístola universal de... Ah, pero el capítulo 1. Sí, capítulo 1. Ah, Claro. Sí. Me olvidé de decirle, perdón. no, está bien, está bien. Pasa. Sí, vamos a leer el capítulo 1. 14. 14. Llamamiento a una vida santa. El capítulo 1. A ver. Dale. ¿No lo tenés? No, se robaron esta parte. ¿Seguro? No, espera, ahí la tenés. ¿O no? Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. No es segunda de Pedro. No. Capítulo 1, 14 y 15. Sí. Dale vos. Bueno, amén. Dale. Dice el 14 solo nomás. Y el 15. Y el 15. No están marcados los dos acá en esta Biblia. Es del hermano que se fue. Ajá. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estado en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí. Y el 18. El 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amén. Entonces vemos acá que el apóstol Pedro nos está diciendo que nuestra manera de vivir sea santa. Ya ahora nosotros no somos más ignorantes. Conocemos, estamos conociendo, estamos aprendiendo. Entonces ya no tenemos que tener esos deseos que antes teníamos, por ignorancia, porque desconocíamos. Porque el engaño, estábamos engañados, ignorábamos todo esto. Entonces dice que ya fuimos rescatados de la manera de vivir que tenían nuestros padres. Porque nuestros padres nos pasaron esas costumbres, esas iniquidades que vieron de generación en generación. Y entonces nosotros ya ahora vamos a vencer. Y vemos creo que Isaías, ya les digo, creo que en Isaías 53. Isaías 53. Es muy conocido y muy lindo Isaías 53. ¿53 cuánto? 53, 3, 4, 5 y el 11. ¿Lo encontraste ya? Sí. 53. Sí, esta es la profecía que dio Isaías y que se cumplió hace 2000 años. El 3. El 3, el 4, el 5 y el 11 vamos a leer.
3, 4, 5 Dice, y 11. Pero habrá que lo... A ver. Este, 53. 53. Sí, ahí. ¿Quién va a leer? ¿Ya está? El que quiera. ¿La buscó? Sí. El Yo que quiera lo leo. lea. Dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no le apreciaremos. Con todo él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Y el 11. Y el 11 dice, verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Amén. ¿Querés leer tu versión? Bueno, 3, 4, 5 y el 11. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verá en fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Como vemos, esto se cumplió en Jesús. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros dolores, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y todo decreto que había en nuestra contra, porque lo que uno hace es anotado en el cielo, sea bueno o sea malo. Y todo lo que había en nuestra contra, que son estos pecados, iniquidades, maldiciones, maldades, que vienen de generación en generación, Jesús lo llevó por nosotros. Lo llevó y lo clavó en la cruz. Entonces Dios se hizo maldito, se hizo inicuo, se hizo lo peor de lo peor. Tomó esa copa cuando dice, Padre mío, que pase esta copa, pero que no se haga como yo, sino tu voluntad. En esa copa que Él tomó estaba lo peor de lo peor. Todas las iniquidades, la basura, la perversión, la inmoralidad, la lujuria, la lascivia, el homosexualismo, el lesbianismo. Mirá todo lo que hizo Jesús por nosotros. Las enfermedades, el cáncer, enfermedades, todo lo que había en esa copa, el Señor se lo tomó. Y fue clavado en la cruz. Se hizo inicuo, se hizo la peor porquería para que nosotros podamos recibir esa bendición. Se hizo lo más maldito de todo, siendo una persona justa, honesta, buena. Se hizo lo más maldito para que nosotros podamos tener esta bendición de hoy conocerle, de ser libre de las maldades, de ser libre de las enfermedades, de ser libre de las adicciones. Él tomó todo. ¿Cómo dice que pase esta copa? ¿Cómo dice? Porque yo lo leí un par de veces y dije, ¿qué quiere decir? Cuando Jesús estaba en el monte, estaba en el último momento de su vida. En el último momento de su vida, Él estaba orando, clamando a Dios. Sus discípulos lo estaban acompañando. Y Él decía, Señor, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se humilló, estaba en un momento de estrés porque su sudor era como gota de sangre, en un momento de estrés, de presión, por tomar esa copa que Él tomaba, llevaba toda la inmundicia de la gente, de la humanidad. Todos los pecados, como le decía, todo lo inicuo lo tomó por nosotros. Y fue crucificado para que nosotros seamos perdonados. Cualquier pecado que sea. Y para ser restaurado y sanado. Ser sanado de enfermedades, de abusos, de todo. Dios nos puede sanar nuestro corazón. Y Él lo tomó. Y acá está la palabra que se cumplió. Entonces nosotros
podemos ser libres de esto. Y esto, bueno, ahora que yo se lo expliqué, hay mucho más profundo. Yo le hice algo simple porque se lo quería compartir. Yo quería seguir la misma línea de arrepentimiento y entonces cuando yo me arrepiento de todo esto, y es un proceso, seguir, y declarar la obra de cruz que Jesús hizo, declarar su sangre que nos limpie de todas estas iniquidades, de todas las costumbres pasadas, ya no vivir como vivía antes, con esas costumbres, sino vencerlas e ir por más, ir por lo que Dios tiene. Así que creo que hasta aquí llegamos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Una pregunta. No, yo no. Pero estuvo muy bueno. Aprendí algo más. Bien. Buenísimo. Es lo que lo quería compartir. Esto también me llegó a mí. Cuando yo escuché esto también me conmovió. Y ahí me di cuenta por qué pasó cosas en mi familia. Y que si yo no cortaba con esto me iba a pasar a mí. Como les compartí algunos ejemplos. Así que bueno, vamos a orar. ¿Quieres tocar algo mientras oramos? Do you play guitar? And we pray. Bueno, que Dios en este momento nos traiga convicción, revelación sobre qué cosa o qué patrón había en nuestras vidas que debemos vencer, que debemos confesar, que lo puedan hacer en intimidad, lo pueden hacer en este momento, o si no yo lo ayudo en una oración. En una oración lo voy a ayudar, van a repetir cuando yo le diga. Vamos a hacer una oración general y después ustedes en su intimidad lo van a seguir aplicando para poder vencer todo esto y que no nos pase y no lo podamos vencer y no pase a otra generación. Repitan después de mí. Dios Padre, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por lo que pudimos aprender. Padre, en este momento nos arrepentimos, nos humillamos ante ti y te pedimos que perdones nuestras iniquidades. Te pedimos que perdone las iniquidades de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros ancestros, Señor. Que nos estés revelando, Señor, en estos días por qué tenemos que pedir perdón. ¿A qué debemos de renunciar? Revélanos, Señor. Te pedimos perdón por esa maldad que viene de generación en generación, Señor. Nos arrepentimos de esa maldad, de esa iniquidad que viene de generación en generación. Señor, decidimos cortar con eso, que saque esas raíces de pecado, que saque esas raíces de iniquidad para terminar con el pecado. Padre, saca las raíces de iniquidad en mi vida, de enfermedad, de drogadicción, de vicios, de malos pensamientos, de perversión, de idolatría, de hurto, de esas concupiscencias que sean quitados, Señor. Por favor, Señor, te pedimos a ti que quites eso. Aún, Padre, renunciamos a las enfermedades que vienen de generación en generación, pecados que vienen de generación en generación, que se corten hoy en el nombre de Jesús, porque Jesús las llevó mis iniquidades, llevó mi pecado, llevó mi enfermedad, llevó mi transgresión y fui perdonado en Él. Por eso, Señor, te pido que me estés limpiando con tu sangre, que estés limpiando mi alma, que estés limpiando mi mente, que estés limpiando mi cuerpo, mi espíritu con tu sangre. Declaramos tu palabra, Señor, y cortamos con esto, Señor. Esto no va a pasar a nuestra siguiente generación. Decidimos cortar con estas iniquidades. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor.
Los bendigo, Señor, que sean fortalecidos, Padre, que le esté dando buenos pensamientos, Dios, que esté haciendo milagros en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a Elías, bendigo a Jonathan, bendigo, Señor, a Pedro, bendigo a cada uno de sus vidas, Señor, que sean transformados, Dios, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, que sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor, a cada joven y a cada persona que en este hogar los bendigo, Señor. Los bendigo, Señor. Haz tus milagros, Dios. Cumple tus promesas, Señor. Tu propósito que sea revelado, Señor. Aún, Padre, te pido que hagas milagros en cada uno de ellos, Señor. Aún por Pedro, Señor, que sea sanado, Señor. Que le des, Dios, un nuevo órgano, Señor. Que le des un nuevo páncreas, Señor. Que él sea sanado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Señor, que sea sanado, Dios. Que se corte esa iniquidad que viene de generación en generación en su familia, Señor. En el nombre de Jesús, dale un nuevo órgano, Señor. Dale un nuevo páncreas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, así como Jonas, Señor, que sea fortalecido, Señor, que esas iniquidades no lo persigan mal, que sean cortadas, Padre. Y así como mi hermano, Señor, Elías, Señor, Padre, que esas iniquidades, Señor, en el nombre de Jesús, esas iniquidades, Dios, como él hoy me decía, de alcoholismo, Dios, de tener deseo de fumar, que se corten en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que sean fortalecidos, que sean limpiados, Dios, y que tu Espíritu Santo los sane, Señor, sana sus corazones, sana sus vidas, limpia sus corazones, limpia sus vidas, Señor, y que sea cortado y que salgan en iniquidad, Señor. Le ordenamos, Dios, por tu palabra, Señor, porque tú llevaste las iniquidades de ellos, Señor, así como llevaste mi iniquidad, que salgan las iniquidades de nuestras vidas, Señor, salgan esos pecados, en el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, amén.